Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos a un video nuevo. Yo soy DJ Italox Paranormal. Gracias por estar aquí. Y si eres nuevo por estos lares y ya has visto mis videos y tal vez te gustan bastante y por eso vuelves, ¿qué te cuesta? Suscríbete rapidito. Dale ahí al botoncito rojo para que te suscribas y también le das a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y de esa manera estás al tanto de todos los videos que yo voy subiendo. Generalmente los videos que voy subiendo son una vez a la semana, todos los sábados, todos los fines de semana. Entonces, bueno, gracias por estar aquí. Hoy volvemos a la misma, al mismo tema de las anomalías que se están viendo en los radares meteorológicos en el mundo. Como ustedes saben, ya hemos visto cómo se aparecen en México, también cómo se aparecen en otras partes del mundo, en Egipto, en Arabia Saudita, perdón, y todas esas cosas. Bueno, hoy le toca nada más y nada menos que a India. Hoy, yo buscando a ver si por casualidad había algún tipo de movimiento mundial con respecto a estas anomalías. Mira, fíjate, hoy 9 de julio, esto fue a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Entonces fíjense como que en la India aparece a las 10:15 de la mañana una anomalía. ¿Qué es esto? Vamos a ver si le podemos dar un poquito de zoom y nos podemos fijar que esta anomalía es gigante. Es gigante. ¿De dónde sale? ¿Por qué aparecen de la nada estas anomalías? ¿Serán problema de los radares? ¿Serán glitches de los radares? Pero fíjense ustedes aquí que esto aparece a las 10:15 de la mañana del día de hoy, 9 de julio. Es gigante, está entre Andhra Pradesh y llega hasta prácticamente el área de Tamil Nadu, en la ciudad, muy cerca de la ciudad de Tiruchipali. Discúlpeme si estoy mal pronunciando esos nombres de las ciudades. Y como ustedes pueden ver, tiene casi 310 millas de largo y más o menos como unas 27 millas de ancho. O sea, si ustedes se ponen a más o menos a calcular, si quieres ir, vamos a suponer que haya una carretera de ahí hasta el otro extremo, son como por lo menos 3 horas. Y fíjense ustedes, si le das a las 10:30 de la mañana, aparece otra anomalía, o será la misma que se mueve en 15 minutos. Si es la misma, en 15 minutos que van pasando, en 15 minutos se mueve muy rápido y se dirige hacia el lado oeste del país, saliendo hacia el mar Arábico. Entonces ya vamos a ver, para que ustedes se fijen en cómo la anomalía aparece. Ves que está tan rápido, esto sucede tan rápido que prácticamente hay que hacerlo de forma manual, porque si no, no se ve. Fíjense ustedes, aquí a las 10:15 de la mañana aparece la anomalía prácticamente en la mitad del país, y a las 10:30 está en las afueras, en el mar Arábico. Y fíjense ustedes, el radar lo detecta como si fuera lluvia, como si fuera algo de lluvia. Quiero recordarles también que esta anomalía está entre la Tierra y el radar y el satélite. El satélite, exactamente no sabemos en si la anomalía está más cerca del planeta o más cerca del satélite. Eso no lo podemos ver, pero más o menos está midiendo 310 millas de largo. Imagínense ustedes, 310 millas es si tú agarras un carro y te vas a 100 millas por hora, te tomaría más o menos como 3 horas para llegar, ¿no? Estamos hablando de 160 kilómetros por hora en línea recta, sin desacelerar. Te tomaría más o menos como 3 horas en llegar. Así de grande es.
La parte interna de esta mide como más o menos como 204 millas, ¿verdad? No sé por qué entró en ese momento esta parte interna, pero fíjate que creció de ancho. Oh, no sé, de verdad que no sé, será algún tipo de sombra, pero eso se lo dejo a ustedes. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo en los comentarios para saber más o menos qué creen ustedes. ¿Será realmente un objeto volador no identificado? ¿Será una especie de nave cilíndrica que aparece de la nada y llega y se estaciona en la India y de repente se mueve hacia el mar Arábigo? No lo sabemos. ¿Serán anomalías del radar? Déjenmelo por aquí abajo en los comentarios para saber qué opinan ustedes. Yo los leo todos y a cada uno de ustedes. Fíjense, 310 millas, como se mueve, increíble, y se desaparece. 15 minutos después ya no hay anomalía. ¿Ves? A las 10:45, a las 11 ya no hay, ya no existe, pero ahí está. Mira, 10:30 de la mañana y a las 10:15 aparece, o mejor dicho, estaba en la India, prácticamente en todo el medio del país. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, de esta nueva, vamos a decirle que aparición, o de esta nueva evidencia que sale el día de hoy, 9 de julio del año 2022, más o menos como a las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos? Wow. Bueno, yo los dejo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido y que de verdad que los haya puesto a pensar sobre este tipo de anomalías que están apareciendo prácticamente en todo el mundo. Pueden aparecer a cualquier hora, en cualquier momento. Es definitivamente algo que no podemos ver con los ojos, así a punta o sea, si tú te asomas y lo ves, trata de buscarlo, no lo vas a ver. Esto se está viendo, se está detectando gracias a los radares meteorológicos, que lo ven y de repente desaparecen. Pero bueno, increíble, muchachos, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Entonces, como siempre, los dejo por el día de hoy y nos vemos el próximo sábado con un video nuevo, esperando a ver qué va a suceder durante la semana para traérselo, que sea importante y será interesante para traérselos a ustedes. Que les vaya bien. Chao, chao.